En este caso contamos con Jorge Araujo, co-founder de We Are Grid. Muchas gracias por venir. Y vamos a hablar, bueno, en un principio va a hablar, yo le preguntaré de tanto en tanto alguna pregunta, de la mentalidad camello, ¿no? Voy a leer, porque yo creo que define muy bien el concepto de mentalidad camello, una definición que tenéis justo en la página web de We Are Grid. Y dice así: piensas en el largo plazo, buscas rentabilidad y sostenibilidad. Crees en empresas que viven de sus clientes y no de sus inversores. Utilizas la financiación externa para crecer, no para sobrevivir. Crees que emprender te puede dar libertad, priorizas tu salud mental y te importa disfrutar del camino que emprendes. Entonces, tienes una mentalidad camello. Bueno, una carta Súper de amplio. intenciones, ¿eh? Es muy amplio, Sí, sí. ¿no? Pero sí que es cierto que cuando lees, y ahora lo explicarás bien, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio choca, ¿no? Es decir, estamos en el 4 Years From Now, en startups, y posiblemente puede parecer una contradicción a lo que muchas empresas, pues es un modelo de negocio, ¿no? Nosotros tenemos que decir que, lógicamente, con entidad bancaria nos gusta mucho esa mentalidad camello, ¿no? Pero bueno, si quieres, pues explicamos un poquito, entramos más en profundidad y cualquier cosa la vamos comentando, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Creo que es interesante también en espacios como el 4 Years From Now no solamente contar una única historia. Así que la idea también es tener otro animal que esté compitiendo contra el unicornio, por eso creamos también el camello. Primero creo que lo que es interesante es que me conozcan también, porque todo esto viene obviamente de mi experiencia, de mis sesgos y de las cosas que yo aprendí. Este joven de aquí con su remera, camiseta con el startup, soy yo a los 24 años. Yo empecé mi carrera profesional en banca privada y comencé a emprender con una empresa tecnológica. Levantamos más o menos 5 millones de inversión. Llegamos a tener 1 millón de usuarios. Lo que hacíamos era un marketplace freelance. Uníamos profesionales freelance con proyectos en toda América Latina. Y teníamos casi más de 100 personas en el equipo. Bueno, también teníamos oficinas en 5 países, en España, Argentina, Chile, compramos una empresa en Brasil. O sea, la verdad que hicimos todo un camino súper interesante en muy poco tiempo. Pero ahora reflexionando, mi cuenta bancaria casi que no tenía pasta, no tenía tiempo, no tenía familia y casi que no tenía equity también. Entonces, esto es un poco también la reflexión después de haber hecho todo esto. Nosotros la compañía la vendimos en 2016. Pero bueno, también fue interesante haber transitado todo este camino. Y hoy ya estoy un poquito más viejo. Todavía no tengo muchas canas, pero yo creo que ya van a venir. Tengo 36 años. Levantamos más de 20 millones en los emprendimientos que nosotros tenemos. Tenemos equipos flexibles, oficinas flexibles. Y sí, tengo dinero, no tanto como me gustaría, pero tengo más pasta de la que tenía antes. Tiempo, tengo mucho tiempo y obviamente también puse ahí a mis hijas, que también creo que es una variable que para mí a la hora de emprender juega un papel importante. Y todo lo que nosotros hacemos tenemos el 100% de las acciones. Entonces, cómo levantamos capital sin ceder acciones es un poco también parte de nuestra propuesta y nuestra mentalidad. Y lo que es interesante es que nosotros probamos el modelo, lo hicimos y después ahora también la idea es compartir nuestros aprendizajes. Pero siempre somos muy fans de walk the talk, ¿no? Como hacerlo y después contarlo. ¿Y cuál es la gran diferencia? Creo que entre los 24 y los 36 pasamos de pensar con una mentalidad de un unicornio. ¿Qué esto qué quiere decir? Lo que más nos importaba era crecimiento, sin importar las consecuencias. Muchas de nuestras decisiones estaban centradas en los inversores, porque al final cuando vos empezás a levantar capital, tenés que seguir levantando capital, entonces es mucho más importante lo que opina el inversor que lo que opina el cliente. Nunca me voy a olvidar, hubo una decisión de abrir en Brasil y no tenía sentido porque toda nuestra plataforma estaba hecha en español y todo. Era, bueno, ¿por qué nos vamos a meter en un mercado portugués totalmente distinto al nuestro? Y era, no, porque está de moda y nos va a ayudar a levantar la próxima ronda. Entonces, ok, bueno, compramos una empresa, la integramos, nunca fue rentable, nunca hubo integración con nada, fue un desastre total y encima tampoco levantamos la ronda. Entonces, no le tendríamos que haber hecho caso a nuestros inversores, pero entendíamos que ese era el juego que estábamos jugando.
Y después también son estrategias muy a corto plazo, ¿no? Para que entiendan más o menos los ciclos de inversión de un venture capital, son 5 años de inversión y 5 años de desinversión. Entonces, vos haces una compañía y dependiendo en qué momento esté el fondo, como mucho tenés 5 años para empezar, para que ellos empiecen a desinvertir. Entonces, bueno, tomá y la carrera dura 5, 6, 7 años, pero no más de 10 años. Ellos tienen que salir sí o sí al año número 10. Y empezamos a pensar como un camello, ¿sí? Entonces, es interesante también entender, a mí me sirve mucho qué haría un camello en esta situación. Y lo que para mí es más importante es, nosotros crecemos sustentando la generación de valor. Entonces, y el valor en el mundo capitalismo que vivimos se paga. Entonces, si generas valor, el usuario lo tiene que reconocer y esa forma de reconocerlo es pagando un valor por eso. Entonces, si no estás monetizando, no estás generando valor. Se puede generar valor, o sea, podemos discutir un montón de que Instagram genera valor, pero no para ustedes, genera valor para los anunciantes que sí pagan. Entonces, al final, el que paga es el que se está llevando más valor en toda la propuesta, ¿no? Y una cosa que también es muy importante, nosotros creamos modelos de negocios sin necesidad de inversión inicial. Todo lo que intentamos hacer es pensando sin costos fijos y sin inversión inicial. Después, una vez que probamos y validamos el modelo de negocio, sí levantamos inversión, pero es una vez que ya entendemos y ya validamos un montón de hipótesis. Y también las estrategias que hacemos son a largo plazo. ¿Qué tipo de compañía me gustaría tener en 10 años? ¿No? ¿Qué tipo de compañía tengo que hacer para que mi inversor pueda salir en 5? ¿No? Entonces, eso es una gran diferencia. Aquí apuntando, por ejemplo, cuando decías tipo de compañía, sectores concretos que puedas ver o que creas que es un perfil más camello. Yo creo que las compañías B2C son un poco más difíciles, definitivamente. Las compañías B2B creo que ahí hay una oportunidad. Y en realidad nosotros trabajamos mucho la parte de preventa. Entonces cualquier cosa que se pueda hacer de preventa creo que tiene sentido. Y hoy en día hay 1000 modelos de negocios también B2C. No sé, el otro día estaba leyendo emprendedores que están creando templates en Nonshow, que es una herramienta, y están vendiendo en sus redes de distribución y están haciendo millonarios. Es una única persona que crea un programa y lo vende. Entonces, SaaS companies también. Creo que es un poco esto, cambiar la mentalidad de decir, bueno, primero genero valor, monetizo y después crezco, versus crecer y después veo qué pasa, ¿no? Esto es un poco radiografía de qué cosas nosotros hacemos y algunas recomendaciones, que es bastante simple y bastante intuitivo. Tiene que entrar más agua de la que sale, ¿no? Entonces, si el dinero es el agua, hay que generar más cash del cash que sale. Y eso es una compañía rentable. Ni EBITDA, ni adjusted EBITDA, ni ingresos, ni nada. Tiene que haber más pasta en el banco de la que sale. Básico, pero muchas veces nos olvidamos con tantos números y tantas cosas que es eso. Por eso también la analogía es los camellos y todos los seres vivos viven del agua, entonces tienen que entrar más agua de la que uno consume. Y te iba a preguntar por qué motivo el camello, ¿no? Viene por aquí, porque ¿no? Es muy eficiente en el uso de los recursos y también, bueno, hay un montón de cosas, hasta la nariz del camello está hecho de una forma especial, las patas también, la joroba en realidad es grasa, no es agua, entonces hay un montón de cosas que voy aprendiendo del camello porque siempre me hacen preguntas, no es que estaba obsesionado el camello y después lo hice, pero bueno, me parecía que tenía sentido. No, pero bueno, una explicación. Bueno, tengo que aprender este camello, este animal que estoy empujando, ¿no? Pero sí, básicamente es eso, enfocarse en el cash in y en el cash out. Entonces, ser muy eficiente en cómo generar ingresos y ser muy eficiente en cómo gastamos la pasta. Que también esto, cómo gastar la pasta es igual de importante que cómo ingresas. Si nosotros hacemos modelo de negocios y levantamos mucho capital, pero después lo gastamos en empleados, lo gastamos en proveedores, lo gastamos todo, y a fin del día no nos queda capital, al final estamos generando toda la compañía y todo para nada, ¿no? Entonces, estos son algunos consejos que nosotros hacemos. Intentamos todos los modelos predecibles de ventas, validamos los clientes antes de empezar a emprender, los apalancamos mucho en préstamos públicos y subsidios, y después trabajamos mucho los alternative funding, o sea, vías alternativas de inversión. Los bancos son una herramienta súper útil, pero claro, la mayoría de los emprendedores le van a pedir pasta al banco y le dicen, mira, voy a hacer un unicornio, cuando haga una IPO te devuelvo. Y lo que no entienden es que los bancos, por eso están contentos con los camellos, hay que devolver la pasta y tenés que tener un modelo de negocio sustentable y un modelo de negocio rentable. Entonces eso también es importante, ¿no? Bueno, y aquí focalizando lo que dices, ¿no? Al final es circulante, ¿no? El cash in y cash out. Sí. Al final muchas veces pensamos en empresas que piden financiación a largo cuando todavía el modelo de negocio no se sustenta a 2, 3 o 4 años, ¿no? Entonces encaja muy bien lo que decimos la mentalidad de camello con el banco tradicional en ese sentido,
porque al final es financiar el circulante de la compañía, que yo creo que es importante y que hay un gran desconocimiento muchas veces en las startups, ¿no? Que muchas veces focalizamos lo que levantas de capital para intentar financiar el working capital cuando realmente lo que generas vía venture, vía business, muchas veces para crecer la compañía y el working capital, buscar financiación bancaria, que yo creo que es donde tenemos que ir, ¿no? Sí, sí, total. Y de hecho también una vez que vos empezás a generar caja y a generar ingresos, se empiezan a destrabar un montón de vías alternativas de inversión que la mayoría de los emprendedores no conocen. Incluso también subsidios y todo. O sea, muchos emprendedores aplican a ENISA y dicen, bueno, buenísimo, me dieron un subsidio, pero ese subsidio hay que devolverlo, ¿no? Entonces también eso es un poco lo que es interesante. Y después también mucho foco en el cash out, ¿no? En entender dónde voy a gastar dinero y cómo ser eficiente en eso. Entonces nosotros una cosa que también por la experiencia de haber creado Nubelo y todo, trabajamos mucho con equipos remotos. Tener equipos remotos es más o menos un 30% versus tenerlo presencial en España. Entonces esas son palancas que creo que también el COVID eso lo aceleró muchísimo, pero armar equipos remotos es un pilar fundamental para nosotros. Este punto es importante, sobre todo en temas startups, ¿no? Es el tema de híbrido, 100% flexibilidad absoluta. ¿Cómo consideras un poco el tema de 2-3 días? ¿Cuál es el equilibrio, no, realmente? Sí, bueno, depende de todas las compañías, pero es lo mismo. Y eso da pie también a pasar la mentalidad del OPEX al CAPEX. OPEX es enfocarse más en la pasta que tenés en invertirla en la operativa y no en inmovilizarla. Entonces, por eso antes decía, hoy nosotros nos manejamos con equipos flexibles y también oficinas flexibles, que todo lo que hacemos es intentamos generar contratos flexibles con los trabajadores, con las oficinas, con el crecimiento, que esto también te permite apalancarte e ir creciendo un poco más. Sí, el modelo híbrido depende de cada compañía. Bueno, adaptas la estructura de la empresa a cada momento, ¿no? En ese sentido. Sí, pero es una palanca de crecimiento muy grande una vez que encontrás un modelo, saber que contás con un pool de profesionales ilimitado versus cuánta gente puedo contratar aquí en España, ¿no? Bueno, ese es un punto que se repite en muchos paneles que estamos mirando, el tema de talento, ¿no? La captación de talento, que es importante, ¿no? De cómo puedo captar ese talento y retenerlo, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Sí, sí, 100%. Una cosa que también veo en muchos emprendedores es como, bueno, no hago la compañía para contratar empleados, para crecer en gente y todo. No, en realidad, bueno, depende para qué armes la compañía, pero no creo que uno cree una compañía para solamente tener empleados, ¿no? Y de hecho la mejor forma de mantener a tus empleados es generar una compañía rentable. Entonces para mí también por eso está todo relacionado. Y también eso, ¿no? Optimizar todo lo que son las herramientas no-code y ser muy eficientes en las inversiones. Hoy en día, por eso también me parece que no hay excusas. O sea, cada vez es más económico generar startups. Entonces, cada vez es más barato generar una compañía, cada vez es más económico validar un modelo de negocios. Entonces, hoy hay muchísimas herramientas para decir, bueno, lo que yo tengo vale o no vale. Pero cuesta, o sea, cuesta porque nos obliga a hablar primero con el cliente versus hablar con un inversor. Y por lo general el inversor te dice, bueno, te valida la oportunidad de negocios, te genera pasta, te da dinero, pero eso es muy cortoplacista y el mejor dinero es del cliente versus de un inversor. Eso también es algo que para nosotros es fundamental. Entonces, un poco creo que es bastante simple o intuitivo, ¿no? Generamos compañías que sean rentables. Entonces, tomamos decisiones pensando en el largo plazo y no en el corto. Y también nuestro modelo de negocios los pensamos desde entrada para que sean eficientes en el uso de capital. Entonces, vos podés cambiar modelo de negocios diciendo, bueno, hay una empresa nuestra que es P-Square que compramos activos inmobiliarios y los transformamos en oficinas para empresas, para startups. A simple vista parece un modelo súper intensivo en capital, pero claro, nosotros cambiamos el modelo, entonces primero vendemos el contrato, cuando tenemos el cliente, después buscamos a los inversores y lo hacemos en base a deuda y no en equity. Entonces, entendiendo como la regla que no existe pedir capital, bueno, la creatividad a veces ayuda a decir, bueno, si yo tengo un cliente, después puedo pedir deuda y puedo crecer. Por eso también es interesante. Hay que pensar un poco más, pero se puede. Bueno, es importante muchas veces el tema del proyecto, lo que decías antes, el tema de clientes, si ya tienes el cash-in, es más fácil que luego te puedan financiar o que puedas buscar otra solución, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, total. Y te sorprendería si realmente sos genuino y transparente con los clientes y si este es el proyecto, esto es lo que te voy a dar, son estas condiciones. Mucha gente también, incluso el cliente apuesta por el emprendedor. Dice, bueno, voy a apostar, te voy a comprar, te firmo el contrato. Cuando lo entregues, vení y véndemelo. Entonces, hacer parte del cliente como parte de la solución también es un tema súper interesante. Sí, creo que una cosa que nos caracteriza es bueno, la resiliencia, la eficiencia y pensar a largo plazo. Que creo que la resiliencia en épocas...
Nosotros pasamos por el COVID con nuestros camellos también. Entonces eso también pusimos nuestra tesis a prueba muy fuerte con el tema del COVID. Bueno, y ahora también la crisis que estamos viviendo, la inflación y tal, también lo mismo. Entonces nosotros tenemos compañías que no tienen muchos costos fijos, que tienen buenos márgenes. Entonces en el COVID tuvimos que bajar los márgenes un 25% y así todos éramos rentables y no pasó nada. O sea, dejamos de ganar tanta pasta, ¿no? ¿Y en algunos casos tuvisteis que pivotar o tuvisteis que cambiar el modelo de negocio en alguna de las compañías o mantuvisteis la misma línea? No, creo que lo que a nosotros nos pasó después de haber pasado por Nubel o Bandit, que eran dos compañías que eran muy intensivas en capital, y digo nosotros porque yo siempre emprendí con mi hermano y con otros socios, dijimos, nunca queremos estar en esta posición, nunca más queremos depender de un inversor para el futuro de nuestra compañía. Entonces, cada cosa que hacíamos era entendiendo que nos daba libertad. Para mí, emprender también te tiene que dar libertad. Entonces, muchos emprendedores crean compañías y después se dan cuenta que son prisioneros de su propia compañía. Y el de creerse que el inversor no tiene poder, por más que tengas el 100% de la compañía, si vos dependés de su pasta para seguir creciendo y para poder pagar las nóminas, en realidad el poder no lo tenés vos, lo tiene el inversor, ¿no? Entonces eso también para nosotros es súper interesante. Y creo que no tenemos alternativa también. En esto voy a ser muy, muy crudo y muy drástico. Y me causa gracia contarlo en un evento como este. Pero me parece que no hay alternativa a la realidad. Si ustedes están pensando en emprender, creo que no hay otra alternativa. Y no escuchen mi opinión, sino vamos a ir a los números. Entonces, esto es un poco... En España hay 11 unicornios, ¿no? Todos los que están, o la gran mayoría de los emprendedores que están acá en el Fourier quieren ser unicornios, ¿sí? Entonces hay 11 en España. Más o menos haciendo un análisis que fue complicado de los últimos 10 años, se invirtieron en 2.249 empresas, ¿sí? O sea, se invirtió en Business Angel y Venture Capital. Esto es una tasa de éxito del 0,48%. O sea, es terrible, ¿no? Y por lo general tarda 10 años encima. Por eso digo que no hay alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo hay una forma de ganar 35 veces la inversión con una probabilidad 5 veces más grande y mucho menos de 10 años? O sea, es mucho mejor que esto, mucho mejor, ¿no? Parece buenísimo, porque dice, invierto en una empresa, gano 10x. Digo que es una muy buena reflexión, ¿eh? Muy buena, anterior, ¿no? Bueno, vamos a la ruleta, apostamos un número, llevamos 1 millón a la ruleta y hay más chance de tener éxito que invirtiendo en una startup, ¿sí? O sea, esto es un poco alarmante. Y encima, en nada, en horas, no tengo que esperar 10 años, ¿no? Entonces también si yo le digo, tienen que agarrar todo su tiempo de los próximos 5 años, ponerlo en una unidad de medida y apostarlo a la ruleta, ustedes dirían, no, ni loco voy a hacer eso. Las probabilidades son bajísimas, yo mi tiempo lo valoro más. Si seguimos este camino, no estamos valorando nuestro tiempo. En realidad estamos diciendo, bueno, voy a empezar una cosa donde 1 de cada 200 personas tiene éxito. Entonces, esto no es solamente un problema de España. O sea, en otros mercados puede ser el doble, un 1%. Como muchísimo, 4 veces más, un 2%. Pero esto es un análisis de 1.200 compañías en Estados Unidos que se invirtieron y que están. Sí, está ahí Airbnb, Stripe, PayPal y todo. Pero es menos del 1%. Entonces, si ustedes siguen un camino, de decir, bueno, voy a levantar capital, de venture capital y todo, las chances de que ustedes, o la probabilidad de que les vaya bien, es menos de un 1%. Entonces, eso también, si ustedes lo entienden como, bueno, ¿dónde voy a invertir mi tiempo? Que es su recurso más preciado, pueden crear una compañía donde las chances de éxito son mucho mayores o invertirlo en algo que tiene menos probabilidades que la ruleta. Y creo que ahora también estamos en una suerte de tormenta perfecta para los emprendedores, porque encima veníamos de épocas de muchísima inversión y de que era muy cool ser emprendedor y vos con un día levantabas 5 millones, 10 millones. Son ciclos económicos, obviamente. Los ciclos del emprendedor de inversiones siguen a los ciclos económicos, pero ahora estamos en una suerte de tormenta donde los tipos de interés están más altos, hay inflación, los inversores están buscando mayor rentabilidad, entonces están invirtiendo menos en emprendimientos. Entonces también creo que esto en realidad es una oportunidad, porque tampoco hay opción, o sos rentable o nada, porque no hay más agua, se está cortando el agua, el grifo se cortó. Pero fíjate, Jorge, aquí apunto lo que dices, ¿no? Al final estamos mirando que al final los inversores ya están buscando rentabilidad, ¿no? Sí. Ya no es quemar por quemar, sino que están yendo un poco a la filosofía que estáis comentando vosotros, ¿no? El camello.
Sí, sí, total. No, de hecho es interesante, si ven más o menos las temáticas de las charlas de todo el 4Years o de Barrio del Mobile, es cómo ser eficiente con el uso de capital, cómo ahorrar, cómo ser cash efficient, o sea, no importa más el growth a cualquier costo, que también me parece a veces un poco hipócrita porque el modelo de inversión que tienen los venture capital está obligado a que vos crezcas lo más rápido posible, porque su forma, yo soy un inversor, un venture capital, te invierto, un business angel, la forma de yo recuperar mi capital es que vos hagas otra ronda más alta de la evaluación para poder vender mis acciones. Entonces también digo, creo que está más de moda de lo que realmente se está aplicando, por eso es nuestro deber como emprendedores ya empezar bien con el pie, ¿no? Y acá voy a volver a un viejo amigo, pero creo que también esto es interesante entenderlo volviendo a la parte del tiempo, ¿no? El dinero disponible en el mundo es casi infinito. O sea, hay dinero infinito. Aparte de los bancos, tienen la habilidad de multiplicarlo. Entonces también eso es... Pero lo que no es finito es su tiempo. Entonces también ustedes tienen que entender eso. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su momento vital? ¿Y dónde quieren disponer de su tiempo? Que son 160 horas. O sea, y esas son sus monedas. Entonces, sus monedas, ¿dónde la invierten? ¿En algo que tiene una probabilidad muy baja o en algo que tiene una probabilidad muy alta? Les aseguro que si siguen el camino o piensan como un camello, la probabilidad de éxito es muchísimo más alta, pero por default, porque sos muy eficiente en el uso de los recursos, validás la oportunidad de negocios y hasta que no lo encuentres en el modelo de negocios, no invertís más. Entonces, hasta que el camello no tiene claro que para allá hay un oasis, no va. Entonces, eso es un poco también lo que nosotros como emprendedores tenemos que hacer. Entonces, un poco la reflexión también es, yo creo que hay que pensar como un camello y sí apuntemos a un unicornio, que un unicornio es una compañía que vale más de 1.000 millones. Entonces, también eso creo que es interesante. Si nosotros empezamos el camino como un camello, tenemos oportunidad de pasarnos en el crecimiento y ya van a tener tiempo de levantar capital y ya van a tener tiempo de que los fondos le quieran invertir y tienen el potencial de ser un 1 billion company. Pero si empiezan pensando como un unicornio y empiezan pensando en un modelo de negocios que necesita inversión para crecer y que necesitan un inversor para sobrevivir, están destinados al 0,5% de probabilidad. Entonces yo creo que si pensamos como un camello y después apuntamos como un unicornio, creo que las chances de éxito son muchísimo mayores. Bueno, y si inicias como un camello, tienes más probabilidades de que luego el inversor te pague y no te descapitalices tanto en la compañía, ¿no? Sí, 100%. De hecho, si ustedes tienen modelos de negocios que son rentables, que son eficientes y son escalables, les aseguro que los inversores van a estar buscándolo a ustedes. Eso no hay duda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago la estrategia de fundraising? ¿Cómo contacto? Enfócate en tener un buen producto, enfócate en tener un buen mercado, enfócate en tener buenos clientes y los inversores van a venir. Porque no, capital sobra. O sea, dinero en el mundo sobra. Lo que no sobran son buenas ideas y buenos emprendedores. Entonces, por eso es fundamental enfocarse en el cliente, enfocarse en ustedes y enfocarse en... No hay mejor poder de negociación con un inversor que no necesitar su dinero. Eso también es algo fundamental. Perfecto, nos queda muy poquito tiempo. La verdad que es muy interesante lo que es la presentación. Yo quería replicar un poco lo que en un principio hacéis, ¿no? En Grid Day, que es el último jueves de cada mes. Bueno, hacéis las sesiones que ahora afortunadamente las tenemos en el Day One Barcelona, es decir, que animo a la gente a que pueda ir a vuestras sesiones, que pues son muy interesantes. Pero luego hacéis preguntas del público, ¿no? Hoy no hemos podido traer, siempre traéis una botella de licor y si no respondes tienes que beber. Y bueno, simplemente invito a la gente que si tiene alguna pregunta para poder realizar, no hemos oído nada, con lo cual no vas a poder beber, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte del público. Si no, la hago yo, ¿eh? ¿No? Sigo. En el tema que comentabas antes del tema del capital, que tenéis 100% equity, y sobre todo la parte cuando decías del camello, apuntar al unicornio, ¿no os habéis encontrado en aquel momento en que la empresa ya evoluciona y que decís, ostras, necesito a lo mejor un inversor y me interesa perder parte de ese equity para sacrificarlo y quedarme a lo mejor un porcentaje menor? Sí, 100%. De hecho, nosotros, en las dos compañías más grandes que tenemos, estamos ahora evaluando levantar algo de capital para hacerlas crecer, pero de nuevo, ya estamos facturando un poquito más de 2 millones, tenemos un buen margen, no necesitamos la inversión, pero sí vemos que es una oportunidad de crecimiento. Y pasa algo que antes no nos pasaba, que nosotros podemos elegir al inversor que nos quiera acompañar en esta etapa también. Entonces también es una posición distinta. Podemos esperar, podemos negociar mejor y también estamos buscando recomiendo siempre también es encontrar un socio que te ayude a apalancarte y apalancar en crecimiento versus solamente dinero.
Y también, Smart Money, ¿no? Alguien que pueda aportar algo de valor, ¿no? En ese sentido. sí, que Smart Money también es... las charlas que hacemos son no bullshit talks y también creo que Smart Money es un poco bullshit a veces. Nosotros entendemos que el dinero es dinero y cómo podemos apalancarnos con ese dinero. Y si además viene con contactos y si además viene con poder relacionar, me parece que mucho mejor. Pero sí, definitivamente creo que es interesante. No es que nosotros odiamos los unicornios y odiamos ese camino. De hecho, es súper valioso. Pero sí lo que intentamos es poner un poco más de luz y poner un poco más de realidad a lo que es un camino del otro. Y creo que sí, una vez que empezás y encontrás un camino de rentabilidad y lográs escalarlo, ahí sí. Creo que también es interesante, se habla mucho de aceleradoras o de inversión para acelerar. Y si ustedes están yendo hacia un barranco y los aceleran, se van a caer más rápido, nada más. Entonces también a veces no es momento de acelerar. Entonces a veces es momento de ir lento, de ver para dónde vamos, y una vez que encontraste el camino y está pavimentado, ahí hay que acelerar. Entonces también eso me parece que acelerar en algunos momentos te puede matar también. Perfecto. Jorge, tenemos que acabar en el tiempo, pero la verdad que es muy interesante. Y yo creo que si algo hemos conseguido es que por lo menos la mentalidad camello, creo que más de uno se irá de aquí pensando en el camello y en una forma, yo creo que de operar y que creo que casa muy bien con entidades bancarias y con otro tipo de financiación que creo que es interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por dejarnos contar también esta nueva Siempre idea. seis bienvenidos a Day One. Gracias.